la formación pastoral. Y quiero que recuerde esto y lo tenga en la mente. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. 1 Timoteo 3:15. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y que si alguna iglesia pierde su brújula, el norte, pierde de su brújula el norte de la verdad, es en ese momento, atiéndame bien, es en ese momento que deja de ser iglesia. Quiero repetir eso. Si alguna iglesia pierde de su brújula el norte de la verdad, es en ese momento que deja de ser iglesia. Es por ello que el autor bíblico Judas, en su carta, como usted lo sabe, en su único capítulo, él tiene la intención, usted sabe, de hablar de la salvación que nos compete a los elegidos de Dios, pero en su corazón estaba encendida la llama de la defensa por la verdad, y él menciona en el verso 3 de Judas, el único capítulo, versículo 3, no tiene que ir ahí, pero sí armar ese pensamiento. En el versículo 3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros y exhortaos, escuchen esto, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Hay un insumo, atiéndame por favor, hay un insumo obvio de defensa por el cuerpo de doctrina, o como lo llamó el apóstol Pedro, la doctrina de los apóstoles en Hechos 2:42, que ha sido dada una sola vez. Una sola vez, es decir, ya no hay más revelación de Dios, todo está contenido en su palabra, en su Biblia, la cual se debe, escuche el término, contender. Y esa palabra proviene de una raíz bien interesante, epagonizomai, es la raíz la cual nos lleva a la idea de defender la verdad. Escuche esto: defender la verdad constantemente, defender la verdad furiosamente o fuertemente. Este verbo es interesante, pues al colocarlo en español es el término agonizar. Entonces estamos hablando de un fortísimo énfasis del autor. Siga conmigo armando en su mente, por favor. Ahora, si tenemos en mente que la iglesia es columna y baluarte ¿de qué? De la verdad, y el autor bíblico que mencionamos, es decir, Judas, nos lleva a defender vigorosamente esa verdad. La pregunta que podemos plantear, y quiero que usted se plantee al inicio de esta conferencia, es: ¿quiénes son responsables de dar correctamente esa verdad que hace que la iglesia sea iglesia? ¿Quiénes son los responsables de dar correctamente esa verdad que hace que la iglesia sea iglesia? Y claro, usted puede tener en su mente y puede decir cada creyente, y es una respuesta correcta, pero creo que no precisa. Déjeme colocar este principio en sus pensamientos y desarrollarlo poco a poco. ¿Le parece? ¿Están conmigo hasta aquí? Quiero apelar a su mente. Déjeme colocar un principio y desarrollarlo. En el libro de Oseas, en el Antiguo Testamento, el capítulo 4, desde el versículo 6, dice lo siguiente. Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, quiero que me siga por favor, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos, verso 7 de Oseas 4, conforme a su grandeza,
así pecaron contra mí, también yo cambiaré su honra en afrenta. Verso 8, del pecado de mi pueblo comen y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo, escuche el verso 9 en esta primera parte, y será el pueblo como el sacerdote. Deténgase ahí, deténgase ahí. En ese momento de la historia, el mismo Dios va a llevar a juicio al pueblo y sus líderes. Pues quiero que note algo importante. Los líderes religiosos indujeron al pueblo a la apostasía en ese tiempo. O por lo menos, como menciona un autor, no los obstaculizaron. Por eso el castigo, dice Dios mismo, será implacable, tanto para el liderazgo como para la población en general. El autor Dwight Pentecost comenta esto y él dice, en su codicia, los sacerdotes se alimentaban del pecado del pueblo, interesante, animándolo a multiplicar los sacrificios hipócritas que el Señor odiaba. Fin de la cita. Interesante comentario de Pentecost. Es decir, ¿qué tal liderazgo, ¿Qué tal liderazgo? Ahora, este principio sigue, creo yo, con claridad en la Escritura, ya que el profeta Malaquías, casi 300 años después de Oseas, menciona en Malaquías 2:7, hasta ahora todos los textos, no tiene que ir ahí, lo puede apuntar y seguir el pensamiento. Quiero que tenga una línea de pensamiento clara y argumente conmigo. Malaquías 2:7 menciona esto en la línea de pensamiento, en el hilo de pensamiento que quedamos hace un rato, dice, porque los labios del sacerdote, estoy citando Malaquías 2:7, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley. Escuche lo que dice. Si me está siguiendo, ¿me están siguiendo? Los sacerdotes, según lo expuesto, no solo debían, escuche por favor, no solo debían representar al pueblo ante Dios, sino que también eran responsables de representar a Dios delante del pueblo. ¿Por medio de qué? De la enseñanza de la ley de Moisés. Si sigue el hilo de pensamiento, Jesús toma eso y se refiere a los líderes de Israel de la siguiente manera. Puede anotar Mateo 15:14. En Mateo 15:14 el Señor Jesús dice esto: dejadlos. Dicho sea de paso, esa palabra dejadlos es tono de juicio. Dejadlos, son ciegos. Usted lo sabe, usted lo ha escuchado. Jesús dice, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Escuche ese texto. ¿Lo notó? Ese texto es lenguaje oceánico, no de mar, sino del profeta Oseas, quiero decir. Lenguaje del profeta Oseas, ¿verdad? Ahora, usted entra de lleno al Nuevo Testamento y como un principio reafirmado en la mente de Pablo, del apóstol Pablo, él menciona en Hechos 20 algo muy significativo, si usted sigue la estructura de pensamiento, dirigiéndose a los pastores de Éfeso en Mileto, y volveremos ahí en un momento, pero quiero dejarlos con el verso 30. Voy a citar Hechos 20:30. Si usted hace paralelos, va a tener la estructura de pensamiento. Pablo dice, y de vosotros mismos, le habla a los pastores en Mileto, a los pastores de Éfeso en Mileto, y de vosotros mismos se levantarán hombres, escuche, que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Interesante. Creo que esto se va clarificando, ¿no les parece? El ataque más letal
contra la verdad de la iglesia no es de afuera, amados. Quiero que me escuche bien esto. El ataque más letal contra la verdad de la iglesia no es de afuera. El ataque más letal contra la verdad es de adentro. Y de manera especial y específica, ¿de quién? Del liderazgo. Liderazgo. Amados, escuche con atención. Quiero que me escuche con atención. La iglesia depende de su liderazgo. La iglesia depende de su liderazgo. Observe el término en el verso 30, cuando Pablo está hablando, una frase, hablen cosas perversas. La palabra perversas es muy interesante. En el griego es diestrefó. Y la idea de diestrefó en el original es corrupto o también es malinterpretado. Interesante. O sea, para arrastrar a la gente al abismo más oscuro de su alma, por favor atiéndame, que esto es vital, que todos abramos los ojos de lo que está pasando, porque Pablo lo que expone, que para arrastrar a la gente al abismo más oscuro de su alma, lo que tiene que hacer en primer lugar el líder eclesial es, en una iglesia, enseñar mal. Mal interpretar la escritura en la iglesia. Creo que es una conjetura claramente argumentada y sin dudas. El liderazgo eclesial tiene la enorme, atiéndame, enorme responsabilidad de impartir la verdad de Dios, en primer lugar, con precisión. 2 Timoteo 2:15. Segundo lugar, con pasión. 2 Corintios 5:20. Y con piedad. 1 Timoteo 3:1. Pues la verdad, amados míos, la verdad está en juego. La verdad está en juego. Pablo le dijo a Timoteo, usted recuerda, 1 Timoteo 1:3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases, escuche esto, a algunos que no enseñen diferente doctrina. ¿Qué era Timoteo, ¿Qué era Timoteo? Un pastor. La responsabilidad de la enseñanza y de la proclamación de la verdad pasa en primerísimo lugar por los pastores, mis queridos. ¿Me está escuchando? ¿Me está atendiendo? Pasa por los pastores. Creo que encaja aquí como anillo al dedo cuando Pablo le vuelve a recordar a Timoteo en 2 Timoteo 4:2, Timoteo, predica la palabra. ¿Usted lo sabe? Claro. Entonces, que los líderes fallen en el trazo de la verdad es letal. Es letal. Y aunque no somos sacerdotes del Antiguo Testamento, el principio de responsabilidad en impartir con precisión la verdad, la cual influye de manera superlativa al pueblo de Dios, es principio que permanece, amados. Es un principio que permanece. Si hay alguna reforma o cambio real en una iglesia con lo que tenemos en mente hasta ahora, con lo simple y lo básico con que hemos empezado esta introducción, es obvio que si queremos una reforma en una iglesia, tiene que venir ¿por dónde? Por el liderazgo. Es obvio. Atienda, el liderazgo es la prioridad de la iglesia. De la iglesia. El liderazgo falla en esto. Y la verdad se desploma. Y si se desploma la verdad, no hay evangelio fuerte. Y si no hay evangelio fuerte, no hay iglesia fuerte. Y si no hay iglesia fuerte, no se cumple la misión de la iglesia, que es la gran comisión. O sea, ir a ser discípulos a todas las naciones, ¿cómo? Bautizándoles y enseñándoles. Mateo 28, 19, 20. Amados míos, hermanos y líderes,
si no hay correcta enseñanza bíblica de liderazgo, la verdad se desploma. La verdad se desploma. El autor bíblico Santiago, usted lo sabe, mencionó en Santiago 3:1 lo siguiente: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación. Y usted dice, claro, ya lo entendí todo. Qué advertencia solemne del autor. Para no acercarse a enseñar sin la formación correcta, sin la motivación y el corazón correcto. Pues el liderazgo incluye enorme castigo al ejercerlo mal. O sea, disciplina de Dios. O también, por otro lado, incluye doble honor al ejercerlo bien. 1 Timoteo 5:17 dice el texto: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Esa es la tensión del liderazgo. O es doble juicio o es doble honor. Ahora, creo que la punta del iceberg de este principio, es decir, que el pueblo es como el sacerdote, se puede notar de manera imponente en el libro de Efesios, en el capítulo 4, donde Pablo, después de haber impartido 3 capítulos de doctrina, empieza a desplegar la aplicación de esa doctrina en el orden de la iglesia. El Espíritu Santo, en forma milimétrica y clarificada, enfatiza que la iglesia depende de su liderazgo. Note por favor, si tiene Efesios 4, usted conoce esta porción, pero quisiera remarcarlo. Efesios 4 es del verso 11. El Espíritu Santo en forma milimétrica enfatiza que la iglesia depende de su liderazgo. Note verso 11, y él mismo, ¿qué dice ahí? Constituyó, deténgase ahí, ¿quién es el mismo? Contexto inmediato, Cristo, verso 7. ¿Qué cosa constituyó Cristo? A unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Deténgase ahí. Ya no están los apóstoles y profetas, pues según Efesios 2, 19 y 20, en la misma carta, ellos colocaron el fundamento. Siga leyendo, verso 12. A fin de perfeccionar, o sea, está el liderazgo, ¿para qué? Para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, me encanta, eso lo tengo subrayado, para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos, verso 13, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud, ¿de quién? De Cristo. ¿Note el orden? ¿Note el orden? ¿O se lo leí muy rápido? ¿Note el orden? Esto es impresionante. El plan de Dios con los últimos 2 grupos de hombres dotados, es decir, los evangelistas y pastores maestros, es que se dediquen, escuche, a equipar, edificar y desarrollar su iglesia mediante la aplicación del procedimiento obvio, transparente y operativo que se establece con toda fuerza de parte de Cristo en los versículos que hemos leído hasta el 16. Un autor menciona sobre este pasaje, y cito, sobre esta porción de Efesios 4, en este pasaje nos es mostrada la progresión, el propósito y el poder del patrón divino que Dios ha preceptuado para la edificación y el funcionamiento de su iglesia. Fin de la cita. Atienda esto, que es fantástico. La palabra que usa Pablo para decir equipados, en Reina Valera usted lo tiene, perfeccionar, lo nota en el verso 12, perfeccionar, catartismos es la palabra, es una palabra que se usaba en la cirugía en el sentido de colocar un miembro roto o poner en la debida posición una articulación. Qué interesante. También esta palabra, perfeccionar o catartismos, también esta palabra se usaba en el ámbito político con el sentido de acercar o unir posiciones opuestas para que el gobierno pudiera proseguir su labor. En el Nuevo Testamento esta misma palabra se utiliza, por ejemplo, para remendar las redes en Marcos
1:19, como también para disciplinar a una persona que había ofendido para que vuelva a la comunión de la iglesia en Gálatas 6:1. Es decir, y aquí cierro el pensamiento, la idea básica de la palabra catartismos es la de colocar algo en las condiciones debidas. ¿Me está siguiendo? ¿Me están siguiendo? Colocar algo en las condiciones debidas. O sea, es la función de los responsables de la iglesia, es decir, los pastores, el asegurarse de que los miembros sean instruidos, que los miembros sean guiados. ¿De quién es la función? ¿De quién es? No los escuché. ¿Ya lo está entendiendo? Que sean instruidos, guiados, cuidados, buscados cuando se desvían para que lleguen a ser como Dios quiere. Pablo lo dijo como el sumo de su labor en Colosenses 1:28. Él dijo, presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. A todo hombre. Atiéndame bien. La estructura para la iglesia como se aprecia, atiéndame por favor, es que tiene a hombres dotados y llamados por Dios para que capaciten y equipen, ¿a quién? A los miembros del cuerpo de Cristo, para que ellos hagan la obra del ministerio. Tratar, escúchame bien, tratar de minimizar o invalidar esta labor como muchas iglesias emergentes lo hacen, o lugares que optan por el método de crecimiento, tratando con lindas palabras, diciendo que no necesitan ustedes a sus pastores, no necesitan, pues ellos, o sea, los miembros, se pueden autodiscipular, no necesitas pastores. Bueno, eso es ir en contra de Efesios 4. Eso es anti-Efesios 4. Es anti el modelo que el mismo Espíritu Santo ha establecido. Los hombres que Dios llama liderazgo de una iglesia son vitales. Por favor, atiéndame bien, porque hasta el día de hoy, y yo hablo de mi país, consideramos la formación pastoral como mínima. Como que alguien se va a parar en el púlpito, no importa quién, la cosa es que un rayo caerá, temblará y me bendecirá. Y seguimos con ese pensamiento, escúchame bien. Los hombres que Dios llama liderazgo de una iglesia son vitales para la capacitación de la iglesia y por ende para la obra misionera. Ahora, con todo lo que tiene en mente, replanteo la pregunta del inicio. Creo que ya estamos listos. ¿Quiénes son responsables de dar correctamente esa verdad que hace que la iglesia sea iglesia? Respuesta. ¿Me están siguiendo? Por este lado. ¿Y ustedes? Voy a preguntar, desde cuenta que no grabes eso, desde cuenta que no escuché. ¿Quiénes son responsables de dar correctamente esa verdad que hace que la iglesia sea iglesia? Ellos colocan la valla, escúchenme bien, no solo de dirección y estándar de enseñanza, sino de virtud en la iglesia. Si usted me ha seguido hasta aquí, ahora sí puede ver lo relevante, importante, lo alto y lo vital que es la formación pastoral. ¿Lo puede ver hasta aquí? ¿Es importante la formación o no? Claro que sí. Es decir, si los responsables de dar correctamente la verdad que hace que la iglesia sea iglesia son los pastores, ¿cómo debiera ser su formación? Óptima, ¿verdad? Óptima. ¿Van bien hasta aquí? Ahora, para seguir ampliando el espectro de esto y que puedan seguir apreciando lo crítico de este tema, es decir, de la importancia de la formación pastoral, quisiera que tomemos en cuenta rápidamente cómo se aterrizó la educación teológica en América Latina. Esto es muy interesante. Muy interesante. El doctor Burkholder, hablando sobre el libro, él está hablando sobre un libro que se llama Protestantismo, ayer, hoy y siempre, da en esencia cómo se llega a formar los institutos bíblicos en América Latina. Y es sumamente instructivo y creo que nos va a ayudar mucho. Se definen 4 etapas de educación teológica en América Latina. La primera, en primer lugar, o primera etapa, llegaron los hombres de negocios a América Latina
desde la colonización, desde el continente, la colonización del continente, venían tanto hombres de negocios de Europa y de Estados Unidos, América Latina, y mientras hacían negocios, ellos como creyentes, buenos creyentes, compartían su fe cristiana. ¿Me está siguiendo? Esa es la primera etapa. A continuación, entre los años 1820, llega la segunda etapa, esta a través de la Sociedad Bíblica Británica, los cuales se pasearon literalmente por todo el continente regalando literatura evangélica, sean Biblias o materiales evangelísticos, es decir, tuvieron un trabajo. Esta es la segunda etapa. ¿Me están siguiendo o estoy muy rápido? Primera etapa, ¿ya la captaron o no? Segunda etapa, ¿sociedades bíblicas qué? Británicas. Muy bien. Se pasearon por todo el continente regalando materiales evangelísticos. Y después hay una tercera etapa, la cual fue piloteada a inicios del siglo XX, fue piloteada por agencias misioneras. Estas enviaban a misioneros para establecer iglesias locales, hablando de América Latina. Y por la necesidad obvia que queden en las iglesias liderando gente oriunda, se formaron en una cuarta etapa los institutos bíblicos. Esa es la cuarta etapa. Para la formación, obviamente, del liderazgo. Los misioneros llegaban y tenían que dejar gente ahí porque el evangelio empezaba a crecer. Ahora, paralelamente a esta cuarta etapa, espero que no se pierda, la educación teológica en América Latina fue muy afectada porque coincidió con el anti-intelectualismo en Estados Unidos. O sea, estaba en la cuarta etapa y llegó muy fuerte aquí el anti-intelectualismo desde Estados Unidos y el liberalismo. Y eso afectó muchísimo. Quiero que capte, pues los pastores que llegaron alrededor de 1920, sobre todo de los Estados Unidos, para abrir institutos bíblicos aquí, llegaron sin una buena, escuche esto, llegaron para abrir institutos bíblicos sin una buena formación pastoral, afectados por este fuerte movimiento de antiintelectualismo y liberalismo. Llegaron a Latinoamérica liderazgo de corazón maravilloso, creyentes con muy buena intención, muchos amados hermanos, pero sin formación correcta pastoral. El fervor o el enfoque supremo de formación pastoral en los institutos que llegaron era, en primer lugar, un fuerte fervor evangelístico, o sea, extender rápido el evangelio. Ese era el punto, extender rápido el evangelio, estar sumamente preocupado, ¿ha escuchado este término? Por la silla vacía. Absolutamente preocupado que la iglesia corra, que salgan por la silla vacía, y también una formación con un corazón pastoral, que la gente tenga un corazón pastoral, o sea, los líderes. Es decir, muy bien intencionados, pero sin formación correcta. La formación pastoral de los institutos que llegaron tenía como base una doctrina simple, experiencias prácticas, énfasis, escuche esto, mínimo en la hermenéutica, énfasis mínimo en la exégesis, en la teología sistemática, cero, por supuesto, idiomas bíblicos, ¿no? Cero, sin ninguna, esto es tan importante, estandarización académica. Es decir, cada instituto colocaba sus parámetros según su criterio. Entrega de reconocimientos teológicos sin tener un estándar correcto. Y eso, a pesar de la enorme propagación del cristianismo en América Latina, trajo como resultado, ¿qué cree usted? Bueno, le estoy diciendo de que comenzamos, ¿verdad? ¿Qué cosa cree usted? Bueno, trajo como resultado liderazgo ineficiente, ineficaz, para tal magnitud de responsabilidad. Con ello, iglesias débiles, frágiles, llenas de sensaciones, experiencias, con gran cantidad de nominales, o sea, falsos creyentes que se creen cristianos. Pues al no tener correcta formación,
La gran comisión es afectada, amados. Es afectada la gran comisión. Y como dolor continuo, esa es la línea que hemos tomado en América Latina. Esa es la línea que sigue en su gran mayoría en América Latina. Esa es la línea. El doctor Gibson menciona que si un líder llamado al ministerio se prepara de manera superficial o informal, a pesar de lo loable que pueda ser, dice el doctor Gibson, no son adecuadas para satisfacer todas las necesidades globales de la formación pastoral. Fin de la cita. Amados, esto es serio, ¿eh? Eso es muy serio. Y da una estadística de horror, de horror. Escuche, según estas estadísticas, de las 2.2 millones de iglesias en el mundo, 2.2 millones de iglesias en el mundo, sabiendo que cada año, dice este autor, se abren 50,000 iglesias, escuche este dato, más del 85% de los líderes no tienen formación correcta pastoral. Yo no sé si usted me escuchó lo que dije. O sea, si le dijera que menos del 15% de los médicos cirujanos en el mundo pueden operar, si yo le digo eso, habría una crisis mundial. La gente saldría despavorida de los hospitales, de las clínicas. Le diría a los cirujanos que no me toques, hasta comprobar quién eres. ¿Verdad que sí? Sería un escándalo. ¿Me está entendiendo? Es un tema importante y crítico. El doctor MacArthur señala, y cito, si los hombres no son entrenados con los estándares más altos, no estarán debidamente equipados para los retos del ministerio y van a ser ineficaces para la iglesia. Van a estar llevando a cabo el trabajo de una enfermera cuando lo que necesita es un médico. Fin de la cita. Fin de la cita. Entonces se vuelve obvio, amados míos, que la iglesia sea fiel en preparar y formar de manera óptima a hombres llamados por Dios. Atienda, el liderazgo es prioritario de la iglesia. Según de Timoteo 2:2, un pasaje que lo repetimos a cada rato. Lo que has oído de mí, dice Pablo a Timoteo, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. A pesar que tomamos ese texto muchas veces para hablar de capacitar a todos los hermanos, es importante recordar y acotar que aquí le habla Pablo al pastor Timoteo. Es decir, en primera instancia es para pastores. Creo que hasta aquí se dio cuenta de la necesidad de la formación pastoral. ¿Lo tienen hasta ahí? ¿Están bien hasta aquí? Perfecto. Terminé la introducción. Abra Hechos capítulo 20, por favor. Hechos capítulo 20, desde el verso 28. Con todo ello en mente, vaya al texto que quiero compartir rápidamente. Algunos principios nada más. Algunos. Hechos capítulo 20, verso 28. Por tanto, ¿están ahí conmigo? Por tanto, dice, ¿verdad? No por tonto. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Verso 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Verso 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día,
no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Hasta ahí. De estos principios dados por Pablo a los pastores ahí, déjeme extraer rápidamente de esa porción 5 elementos vitales para la formación de un pastor que te serán de bendición en la iglesia local. 5 elementos vitales para la formación de un pastor que te serán de bendición en la iglesia local. El primer elemento, el corazón. Segundo elemento, el enfoque. Número 3, el ambiente. Número 4, la pasión. Número 5, la herramienta. ¿Quieren que lo repita? Sí. Estoy un poco rápido, ¿no? El corazón, el enfoque, el ambiente, la pasión, la herramienta. Última vez lo voy a hacer por pura gracia porque no se va a grabar en vivo estos mensajes. El corazón, el enfoque, el ambiente, la pasión y la herramienta. Aunque lo vamos a desarrollar poco a poco, aunque son principios, por el tiempo tengo que hacerlo de manera un poco más rápida. Un poco de contexto, un poco de piso a esto. Pablo está terminando su tercer viaje misionero aquí, su tercer viaje misionero, en Hechos capítulo 20, ¿ok? Ahora, quiero que note este dato importante. El apóstol Pablo se detuvo porque su embarcación se detuvo en Mileto. Se detuvo porque se detuvo en Mileto. Camino a Jerusalén. Y él se está apresurando para llegar a Jerusalén, ahí para el Pentecostés. Y no solo eso, pues también él iba a llevar una ofrenda, la cual él recolectó, ¿se acuerda usted? A los pobres, a los santos pobres para Jerusalén. Ahora, piense conmigo, quiero ir a la idea. Él se detuvo en Mileto durante un par de días porque la embarcación se detuvo ahí, ¿ok? ¿Están conmigo? Perfecto. Y mientras que él tiene, por llamarlo de alguna manera, ese espacio libre, ¿me sigue? Ese espacio libre, él envía a más de 30 kilómetros de distancia traer de la ciudad de Éfeso a los pastores de la congregación que vengan a Mileto para que él pueda darles algunas palabras que de seguro considere el apóstol. Obvio, se está yendo, está pasando por ahí, dicen traigan a los pastores de Éfeso acá en Mileto porque quiero decirles algo. De seguro lo considera vital antes de llegar a irse a Jerusalén. Hay que estar locos también para pensar que Pablo pasó 3 años en Éfeso y no le había dicho esto, pues no lo que le va a repetir. O sea, el pensamiento es que Pablo les quiere repetir. Sería algo así como un recordatorio fundamental para los pastores ahí de Éfeso. ¿Están bien? ¿Están bien? ¿O ya están peor que cuando entraron? Aunque esta narrativa, porque es una narrativa, abarca desde el verso 17 al 38, solo quiero tratar una pequeña porción para extraer 5 elementos vitales para la formación de un pastor. El primero de ellos, el corazón. Note el verso 28a. Por tanto, mirad, ¿por quién? Por vosotros. Deténgase ahí. Antes de desarrollar esto, la pregunta sería, ¿quiénes son los vosotros? O mejor dicho, porque nosotros no hablamos así, ¿verdad? Vosotros, no hablamos así. Mejor dicho, ¿quiénes son los ustedes? Sin música de fondo, por favor. Sin música de fondo, muchas gracias. ¿Quiénes son los ustedes? Déjenme responderles según la porción macro. Verso 17 habla de ancianos, presbúteros. Verso 28, en el mismo contexto, habla de obispo, episcopo. Y ahí mismo en el verso 28 hay una palabrita, apacentar. ¿La ve ahí? Apacentar, poimano, pastorear. En pocas palabras, tanto anciano, escuche esto, recuerde esto, tanto anciano, pastor y obispo son términos intercambiables para la misma persona. O sea, usted me puede decir, Pastor Jorge, anciano no, obispo puede ser. Bueno, en verdad sí, anciano también, ¿no? Pastor está bien, digamos, ¿no? Anciano, tranquilos, anciano resalta la madurez, pastor resalta su ministerio y obispo resalta el cuidado y administración de la iglesia. Se lo digo rápidamente porque creo que usted lo sabe. Es decir, los ustedes
son pastores, obispos o ancianos. ¿Ya lo tiene? Perfecto. Con ello en mente, volvamos a la idea principal. Observe, por favor. Pablo comienza hablando a los pastores, ya sabe, pastores, obispos, ancianos, es término intercambiable. Ahora, ¿qué apunta? Pregunta, ¿qué apunta? No algo sobre la iglesia. O sea, lo primero que apunta no es algo sobre la iglesia, no su labor, no su habilidad o destreza como primer lugar. No, sino ¿qué cosa? Su vida íntima con Dios. ¿Lo nota? Amados, ¿lo notan? Su vida íntima con Dios, su corazón. El texto en griego empieza con la palabra prosegete, que es presta atención. Presta atención, mira con atención. Ese es el énfasis del autor. Mira con atención. ¿Qué debes como pastor, obispo o anciano prestar atención? Respuesta, a usted mismo. A usted mismo. O sea, tu vida, tu corazón delante de Dios. Amados, esto es vital para la formación de un pastor. Su corazón. Este verbo, prosegete o presta atención, en primer lugar es un verbo imperativo. ¿Qué significa que sea un verbo imperativo? No es una sugerencia de Pablo, no es una opción que tiene el pastor de múltiples opciones, no. Es un mandato, o sea, es sí o sí, es prioritario. Segundo, es un verbo activo. O sea, ¿qué significa que sea un verbo activo? Que lo debe hacer el mismo pastor. Es su responsabilidad. Tiene que esforzarse, tiene que exigirse, tiene que disciplinarse, amados. No es que me pongo así con los brazos cruzados, Señor, tú lo harás, tú lo harás, tú lo harás. Eso es para vagos. Tiene que exigirse. 3, es un verbo presente. O sea, en el griego es constante. Es su estilo de vida. ¡Qué interesante! Y 4, es en segunda persona plural, es decir, Pablo les dice, es para ustedes, pastores, para los oyentes originales, como para ustedes, oyentes hoy, pastores. Escuche, si no hay una vida, quiero que me atienda. Y si usted extrae algo importante de todo esto, tiene que extraer esta gota como esencia para el liderazgo. Si no hay una vida en santidad para un pastor, no hay ministerio. No hay ministerio. No podemos jugar al liderazgo. No podemos jugar a los pastores. Si no hay una vida en santidad para un pastor, no hay ministerio, amados. ¿Lloró así el pastor o el hijo del pastor? Si es el hijo, no hay problema. Pablo le dice, siga conmigo, Pablo le dice al pastor Timoteo, ejercítate en la piedad, 1 Timoteo 4:7. Y ese verbo, ejercítate, tiene la misma estructura gramatical, es decir, es un imperativo, activo, presente, segunda persona. No es optativo, amados. El pastor debe, escúcheme bien, debe tener una vida en cuidado constante y limpieza permanente delante de Dios. En 1 Corintios 9, no tiene que ir ahí, pero sí escucharme. 1 Corintios 9, Pablo nos da la misma idea, pero este principio lo amplía, como que lo amplía para todo creyente, no solamente para el pastor, pero lo aplicamos con toda naturalidad aquí. El verso 25 de 1 Corintios 9 dice, todo aquel, no necesita ir ahí, solo escuche, quiero que no pierda la idea. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una, me encanta esto, incorruptible. Verso 26, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea, atiende esta frase, que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¡Qué interesante! Él ilustra su vida delante de Dios como el estilo de vida de un ¿qué? Atleta, el cual tiene que ser sumamente disciplinado y ve tan crítico la vida piadosa que utiliza una palabra que me llamó la atención, la palabra golpeo.
Este término, amados míos, en el original tiene la idea de golpear hasta quedar con una marca, con una cicatriz. Esa es la idea. Es decir, mi vida piadosa es vital. Mi vida con Dios es lo primero. Tiene que ser una realidad en mí. Si no cuido mi vida con Dios, dice Pablo, yo mismo puedo ser, ¿qué cosa? Eliminado. Esto no es pérdida de salvación, por si acaso a los que le encanta utilizar ese texto para decir eso, no. Esto es disciplina terrible delante de Dios. Disciplina, escuchen, pastores, por no cumplir bien lo que se te ha encomendado. Nadie puede operar la tarea pastoral como le da la gana. Tiene que ser como se nos ha encomendado. Amados, en la formación pastoral, lo primero es el corazón, amados. Es el corazón. Sin una vida íntegra y santa, escuchen, no hay ministerio. ¿Estamos claros hasta aquí? No hay ministerio. Usted, amados hermanos, que vienen aquí hoy día a visitarnos y que van a diferentes iglesias, tienen que saber quién es su pastor. Tienen que visitarlo, tienen que conocer a su familia, tienen que saber quién es él. No va a decir, no importa, no importa. Total, Dios hará. Usted tiene una responsabilidad. Si usted está liderando una iglesia, cuidado con jugar falso, amados. No se coloquen camisa de 11 varas. No juguemos con Dios. No juguemos al liderazgo. Esto es tan importante. Lo primero es el corazón. Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. 1 Timoteo 4:6. Qué interesante. De ti mismo y de la doctrina. Con ello puedes responder mucho de lo que está pasando hoy en el liderazgo en general en nuestro amado Perú. Lo que está pasando, las terribles cosas que pasan. J.C. Riley menciona, y me encantó esto, la vigilancia tiene que ser el grito de guerra de todo pastor. Fin de la cita. Me encantó. Regrese a Hechos 28. 5 elementos vitales para la formación de un pastor que te serán de bendición a la iglesia local. Primero, ¿qué dijimos? ¿Qué dijimos? El corazón. Segundo, el enfoque. Note por favor el verso 28, la parte B de Hechos 20. ¿Están en Hechos? ¿O están Hechos? Hechos 20, verso 28, la parte B. Y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Hay tanto aquí, pero déjeme llevarlo a mi punto. Ya tiene que un pastor bien formado es un hombre sumergido en una vida de piedad y santidad. ¿Amén hasta ahí? ¿Amén hasta ahí? Amén. Perfecto. Pero a continuación también vemos que la formación del pastor pasa por el enfoque de lo que es el ministerio. Note otra vez el verso 28. Y por todo el rebaño. Deténgase ahí, esto es fascinante. La atención de un pastor correctamente formado no está en sí mismo. Escuche, ni siquiera está en los de afuera. ¿Me está siguiendo? Sino está en él. Rebaño. Ahora, no algunos del rebaño. ¿Nota el texto? ¡Ah! Muy bien. No algunos del rebaño. Ay, sí, esta ovejita me cae muy bien. Y el otro a freír monos. No. Todo el rebaño. Me encanta esto. Es claro, explícito. Todo el rebaño. Es una clara alusión que no debe haber preferencias ni acepciones. Las personas en la iglesia local, atiéndame por favor, son el enfoque que Dios mismo encargó a los pastores de esa iglesia. Quiero repetir a los pastores que están aquí. Las personas en la iglesia local son el enfoque que Dios mismo encargó a los pastores de esa iglesia. Observe el texto nuevamente. En que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó, no tú, Él ganó por su propia sangre. Este enfoque es tan fuerte, amados, quiero que se den cuenta de esto. Es tan fuerte en solemnidad que lo que hace el autor es colocarle
el impronte trinitario para semejante afirmación. Quiero que note el texto. Acá hay el impronte trinitario. Nota el verso 28. Nota ahí. Espíritu Santo. ¿Lo tiene ahí? Lo subraya si quiere. Dice ahí, el Señor. ¿Lo ve ahí? En el original es Dios. No dice el Señor, dice Dios. Hablando de Dios Padre. Y mire cómo termina. Con su propia sangre. Directa alusión a Cristo. Ahí lo tiene. La iglesia no es del pastor. La iglesia es de Cristo. Y por ello el pastor tiene que enfocar su energía. Escúcheme bien. Su energía y fuerza a la gente. ¿Para qué? Para equiparla. Para pastorearla. O sea, para alimentarla con la palabra de Dios. Con la verdad de nuestro amado Señor. Amados, Dios ha encargado a los pastores que el enfoque son las sillas llenas de la iglesia. ¿Me escuchó? El enfoque son las sillas llenas de la iglesia, no las vacías. Y si nos enfocamos bien en la gente de la iglesia, ellos harán en forma eficiente la obra del ministerio. El pastor bien formado sabe que su enfoque es el rebaño. Es el rebaño que Dios le dio. ¡Qué solemne! 5 elementos vitales para la formación de un pastor que te serán de bendición en la iglesia local. Tenemos, en primer lugar, ayúdeme por favor, para saber que están conmigo. Primero. ¿Cuál es el primero? Corazón. Dígalo bien, corazón. Segundo. Tercero, el ambiente. Gracias. Verso 29, note por favor. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Deténgase ahí, mis queridos. Lo que hace Pablo aquí es imitar a su maestro. Quiero que me siga. Lo que hace Pablo aquí es imitar a su maestro, el Señor Jesús. En Mateo 7, hablando de los falsos pastores, él dijo esto en el verso 15. Mateo 7:15 es el paralelo. Guardaos, escucha esto, de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ¿qué? Ovejas, pero por dentro son... Ahí está imitando, lobos rapaces, imitando a su maestro. El peligro inminente, escuche, es la falsa enseñanza. Oh, amados, tenemos que tenerlo claro. El peligro inminente es la falsa enseñanza. El pastor bien formado tiene que saber que entra a una batalla desgarradora por la verdad. Y la única forma de hallar victoria es estar óptimamente preparado para poder discernir y apuntar con eficacia al pueblo de Dios qué cosa es verdad y qué cosa es un error. Escuche, el no entender que debemos tener esa tarea como pastores de discernir al pueblo de Dios qué cosa es verdad y qué cosa es error, el no entender eso no solo es irresponsabilidad, sino creo yo que es un acto de cobardía del líder en una iglesia, de no decirle a sus ovejas dónde está el peligro. No, yo no voy a decir porque Dios hará, ya sabrá y todos son buenos. Pero si Dios me ha dado las ovejas para cuidarlas. Anote esto, por favor, 1 Timoteo 4:1. Creo que es un gran texto para esto. 1 Timoteo 4:1. Solamente anótelo, yo lo leo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Escuche. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con la acción de gracias participasen de ellas los creyentes y los que han conocido la verdad. Y después de decir que la falsa enseñanza es el campo de concentración, el caldo de cultivo de los demonios, después de apuntar a las falsas enseñanzas y a los falsos maestros, el verso 6 es notable de 1 Timoteo 4.
Verso 6, la parte A. Si esto enseñas, le dice Pablo a Timoteo, a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. O sea, si tú te escapas de enseñar qué cosa es verdadero y qué cosa es falso, estás escapando a ser un buen ministro de Jesucristo. O sea, es una mirada anafórica, está mirando para atrás el apóstol. Pablo le dice a Timoteo, tienes que saber usar tan bien, escucha esto, tan bien la escritura, que sepas de manera experta qué está mal y bien y decirlo con claridad. Es tu responsabilidad como pastor apuntar el error. Es la responsabilidad de los pastores de la iglesia. Guiar a las ovejas que Dios ha encomendado. Imagínense la tarea del pastor. Imagínense la vida de un pastor correcto y bíblico. Imagínense la formación que debe tener un pastor. Timoteo, tienes que saber que este ambiente es, escuche, para, muy bien, gracias. ¿Están de acuerdo con la única persona que contestó? Sí. Valientes. Este ambiente es para valientes, no para franeleros, no para pastores adulones con los demás. Amados, necesitamos en la iglesia de hoy, en la iglesia acá en Lima y en el Perú y en Latinoamérica, pastores que se pongan de verdad los pantalones y manejen tan bien la Biblia que usted pueda apreciar lo que es falso y huir de ello. Necesitamos pastores valientes. El ministerio pastoral, grábalo, es para valientes. Para valientes. Son los valientes que necesitamos. Necesitamos hombres como John Hus, como Lutero, como Zwingli, como Latimer, como Bucer, como Calvino, como Lloyd Jones, como MacArthur. Necesitamos entender que el ministerio es para valientes. No para figuritas, no para cobardes, que no se paran a decir a la iglesia la verdad por tratar de proteger su puesto o tratar que todos los amen. Por el amor de Dios, entiéndalo de una vez. Los pastores y la gente que viene acá y que tiene ese llamado pastoral, entiéndalo, pero de una vez, los pastores nunca, pero nunca serán populares, nunca. Dios coloca hombres para que den la cara por su iglesia. Eso es tan importante el día de hoy. 5 elementos vitales para la formación de un pastor que te serán de bendición a la iglesia local. Ayúdame, por favor. Primer elemento, ¿cuál fue? Segundo elemento, el enfoque. Tercero, cuarto, la pasión. Verso 31, note, Hechos 20. ¿Están conmigo en Hechos? ¿O están hechos? 31, por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada... ¿Están conmigo? Note la palabra velad, ¿lo ve ahí? Amados, ¿me pueden contestar? ¿Lo ven ahí? Sí. Velad. La palabra velad en el griego es, lo quise decir, gregoreo. O sea, que esa palabra, si la quiere decir en Gregorio, es gregoreo. Y tiene la idea, que eso es lo más importante, de estar despierto, sumamente alerta. Ahora, ¿cómo estamos los pastores fieles alertas a lo falso, alerta a los falsos con sus perversiones de la verdad según el contexto? ¿Cómo estamos? Note, el autor utiliza magistralmente 2 participios para explicarlo, recordando y amonestando. Y note, recordando en el griego tiene la idea de llamar a la mente. ¿Están conmigo? Llamar a la mente. Y amonestando tiene razonar con la mente. ¿Me están siguiendo? ¿Con su mente? Escuche, este ejercicio directo con argumentos sólidos de la palabra de Dios a la mente de los pastores, Pablo no lo hizo como una mera información, no
No es que usted tiene que recordar y amonestando, eso es a la mente y te la voy a pasar como mera información. No, note por favor el verso 31 al final. ¿Qué dice? Léamelo por favor. ¿Qué dice? Con lágrimas a cada uno. Esto es llevar la verdad con pasión. No es solamente una información de mente a mente. Es llevar la verdad con pasión. Si los pastores dejamos a un lado la pasión por la verdad, no entendemos qué verdad estamos dando. Imagínense, me paro acá. Dios es amor. No tiene sangre. Estamos con la verdad. Tenemos la verdad. El pastor bien formado se apasiona por la verdad y da con toda fuerza la verdad, pues es la verdad de Dios, amados. No es tu verdad, no es mi verdad, la cual sería mera especulación. La verdad es la verdad de mi amado Señor Jesucristo. Pasión. 5 elementos vitales para la formación de un pastor que te serán de bendición en la iglesia local. Ayúdeme, que es la última. Número 1, primer elemento, el corazón. Segundo elemento, tercer elemento, el ambiente. Cuarto elemento, quinto elemento, la herramienta. Nota el verso 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Creo que ya lo vio, ¿verdad? ¿Lo vieron? ¿Cuál es la herramienta? Muy bien. ¿Cuál es la herramienta de un pastor bien formado? La palabra de Dios, que es capaz, dice el texto, para sobreedificar, o sea, construir y dar herencia a los verdaderos creyentes. Claro, amados, la misma palabra que los rescató, que nos rescató, es la misma palabra que nos da crecimiento. Es la palabra de poder, amados. En su núcleo está la omnipotencia del Dios vivo. Un pastor bien formado es una bendición al cuerpo de Cristo, el cual tiene presente estos 5 elementos para su formación: el corazón, su enfoque, su ambiente, su pasión y su herramienta. ¿Saben qué? Yo viendo esto y estudiando esto, yo quiero que el Señor me encuentre así, 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 con esa fuerza. Se cuenta una historia que un hombre estaba nadando en el mar con su hija pequeñita, chiquita. Y mientras nadaba, gritaron desde la orilla: ¡un niño se ahoga! ¡Un niño se ahoga! Y este hombre que estaba nadando en el mar con su hijita se percató que su hijo varón, también pequeño, estaba siendo arrastrado por el mar desde la orilla. Entonces le dijo a su pequeña hija, no sabía qué hacer, y le dijo a su pequeña hija: amor mío, nada, por favor, como tú sabes, como te he enseñado. No pares hasta que papi regrese. Entonces fue, y después de un tiempo terrible de tensión, sacaron al hijo varón, pero al voltear ya no vio a su hija, a su pequeñita hija. Y varias personas la empezaron a buscar, y después de un tiempo, a mar a fondo, se le vio a la niñita boca arriba, llevada por la corriente del mar más al fondo. Entonces el papá llegó desesperado y la tomó, y la niñita lo miró y le dijo: papi, sigo flotando como me dijiste. Papi, sigo haciendo lo que tú me dijiste hasta que llegues. Amados, yo quiero que cuando mi Señor Jesucristo llegue, vea que yo sigo con toda fuerza y pasión, trabajando como Él me ha encomendado.
Oremos. Padre, gracias te damos. Es una conferencia tan esperada para nosotros, porque necesitamos colocar y poner en alto los principios absolutos de lo que tú has encomendado a la iglesia, y tenemos claro por tu palabra que el liderazgo es vital y fundamental en la iglesia. Y hoy estamos viviendo momentos tan complicados, tan difíciles con el liderazgo. Y lo peor de todo es que el pueblo de Dios se está quedando con los brazos cruzados. Y no puede ser así. Debemos exigir a nuestros pastores que sean correctos en formación, que busquen la preparación óptima, porque es una tarea tan alta, imposible para nosotros, Señor, que somos tan pobres, tan débiles. Oh Señor, gracias por este tiempo tan especial, y que esta conferencia sea para tu gloria, y que mentes acá y corazones aquí tengan esta conferencia como un hito, porque la idea es que tú seas glorificado en la vida de los tuyos, Señor, y sobre todo para la gloria de tu iglesia, porque tú amas tu iglesia. Es tuya, Señor, y nosotros somos honrados de participar en ella. Gracias, Padre. A ti sea la gloria, el imperio, el poder, por todos los siglos. Amén.